Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Hoy nos detenemos en el tercer artículo del credo apostólico, la santificación. Dice así la tercera y última parte. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa esto?, dice el doctor Martín Lutero, y explica: creo que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, y arrimarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y guardado en la verdadera fe. Del mismo modo que Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y en Jesucristo la conserva en la única y verdadera fe. En esta cristiandad, Él nos perdona todos los pecados, a mí y a todos los fieles, diariamente con gran misericordia. Y en el postrer día me resucita a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. Así termina esta segunda parte del Catecismo Menor de Lutero, porque ya el próximo sábado tendremos la tercera parte. En esta tercera parte del artículo de la fe, donde habla de la santificación, me gustaría compartir con vos algunos puntos. Creo en el Espíritu Santo, comienza diciendo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y acá Lutero habla de que en realidad nosotros, por nuestra propia fuerza, no somos capaces ni de conocer, ni de amar, ni de creer en Jesús, sino que en realidad el que obra en nosotros es el Espíritu Santo a través de la proclamación del Evangelio. Y es Él el que en realidad me lleva, me muestra y me conduce a la verdadera fe. Así es como en realidad la segunda parte dice: y creo en la Santa Iglesia Cristiana, es decir, hay una vinculación estrecha entre aquel que hace posible que yo me acerque a Jesucristo, que yo pueda vivir en comunión con Jesús,
y aquel que en realidad también me lleva a congregarme en los que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Hay un vínculo muy estrecho entre creer en el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que es la Iglesia, es decir, todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia, y la invitación que se nos hace a formar parte de ese pueblo de Dios que camina, que se congrega, que se ilumina y se santifica y que está esparcida por toda la humanidad. Y acá me quiero detener porque este es un aspecto muy interesante. Cuando en el credo también decimos, creo la Santa Iglesia Cristiana. Algunos, sobre todo los de la fe católica, dicen, creo la Iglesia Católica. En realidad, la catolicidad de la Iglesia no tiene que ver con que es un nombre, un sustantivo, sino más bien un adjetivo. Es una calificación de la Iglesia. A mí me gusta mucho que en el credo pudiéramos rezar diciendo, creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la catolicidad de la Iglesia refiere a que en su esencia, en su ser, es una iglesia universal. No se trata de que está reducida a un país, a una región, a un lugarcito. Y aun si así fuera, aun si la iglesia no fuera universal, siempre la iglesia sería católica. No porque esté presente en todos los países del mundo, porque no es universal, porque esté presente en los países del mundo, sino porque lleva en su nacimiento desde siempre, fue concebida para la universalidad, no para unos pocos. No podemos decir que formamos la iglesia solamente los de origen alemán, por ejemplo, o solamente los de origen danés, o solamente los de origen sueco. La iglesia es universal porque realmente fue, desde que nació, pensada, querida, proyectada por Dios para toda la humanidad, para todos los hombres y para todas las mujeres que existen. Y sobre esto estuve leyendo un artículo que me gustó mucho y que quiero compartir con ustedes, que me parece algo maravilloso. Creo la iglesia que es una, que es santa, no porque nosotros seamos santos, sino que el fundador Jesucristo es santo, que es universal, que es apostólica, porque se basa en la fe de los apóstoles, en lo que los apóstoles nos han transmitido, pero que también es pecadora, que también es humana, que también es frágil. Creo en una iglesia que es para todos y para todas, especialmente una iglesia visible que sea y que esté abierta a los más necesitados. Hoy podríamos hablar de pobres, pero pobres en el sentido amplio. Yo diría a los que están buscando un lugar de consuelo, y en ese caso una iglesia que sea para los que sufren. Creo en esta iglesia por quienes muchos dieron la vida, y sobre todo en tiempos difíciles, y por quienes cada día reciben de ella aliento, fuerza para seguir adelante. Creo que de alguna manera todos los que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo esperamos en Dios y nos volvemos a Él con rostro agradecido. Vivimos de la gracia, de esa gracia que hemos recibido
y que se hace patente en el perdón de los pecados. Creo esta iglesia que está formada por los santos que caminan todos los días, los santos de a pie, los que quizás no están en los altares, que nadie los conoce, pero que de repente forman parte de los que diariamente nos encontramos, con los que nos encontramos en la congregación. Creo en esta iglesia de Jesús en la cual Él predicó el amor y la misericordia y rechazó contundentemente esas costumbres farisaicas que no nos hacen bien, ni antes ni ahora. Creo en esta iglesia de la cual formaron parte mis padres, mis abuelos, cuando nos bendecían. Creo que en esta iglesia en la que mis padres y mis abuelos nos hablaban de este Dios de misericordia, en la que nos enseñaron y nos siguen enseñando y en la cual seguimos aprendiendo a amar y a comprometernos. Creo en esta iglesia en la cual formamos comunidad alrededor del sacramento del pan y del vino. Esta iglesia que celebra el culto, la catequesis, donde las familias rezan juntas. Creo también en esta iglesia formada por laicos, por pastoras y por pastores. Creo en una iglesia que no le tiene miedo a las nuevas maneras de vivir del mundo y de sus corrientes ideológicas, sino que en realidad nos ofrece respuestas que vienen de la tradición pero que se actualizan en el presente. Creo en esta iglesia que es capaz de una mirada profunda de todas las circunstancias sociales y por eso es plenamente diacónica, servicial y que en eso encuentra alegría, belleza y embellece a su vez el mundo en el que vivimos, lo hace un mundo mucho mejor. Creo también en una iglesia que a veces está envejecida y que ciertamente se le fueron juntando en los años caprichos y dejó de ser esta iglesia joven, pero que también por ser antigua y por ser vieja es sabia y que a veces va lento, a pasos más lentos. Creo en una iglesia que dialoga, creo en una iglesia que recibe a todos los que necesitan y golpean la puerta. Creo en una iglesia a la medida de cada uno de nosotras y nosotros, como dije, de los pastores, de los laicos, y que en realidad nos devuelve a través de nuestro bautismo una comprensión de quiénes somos, sacerdotes, profetas, reyes, y que en realidad nos vestimos con la causa del Evangelio, nos calzamos las sandalias del anuncio gozoso de la buena noticia. Creo en una iglesia profundamente humilde, de servicio, que está para servir, que sirve a veces sin ser reconocida. Creo en una iglesia que es mamá, que abriga, que tiene rostro de mujer y que tiene valor y coraje, porque las mujeres son valientes y corajudas. Creo en esta iglesia que desea que todas las personas nos volvamos más humanos, una iglesia que también pueda denunciar aquello que está mal. Creo en una iglesia de la cual puede hablar con sinceridad, con apertura, con libertad y sobre todo con entereza para decir lo que no es de Dios. También creo en una iglesia que puede pedir perdón y que puede recibir perdón cuando en realidad nos equivocamos. Creo en una iglesia viva, creo en una iglesia de puertas abiertas, creo en una iglesia que proclama la alegría de la resurrección 2000 años después del acontecimiento de Jesús. Creo en una iglesia que tiene todavía palabras de vida eterna. Creo en una iglesia que no se predica a sí misma,
sino que todo el tiempo trabaja desde el amor para los demás. Creo en esta iglesia que fue construida por Jesús y que a través del Espíritu Santo nos llena, nos alimenta y sigue haciendo posible que vos y yo sigamos caminando en este lugar. También afirma el tercer artículo del credo: creo en el perdón de los pecados. Y acá es algo de lo que nosotros estamos convencidos de que vivimos por la gracia de Dios, de que diariamente Él nos perdona los pecados por puro amor y por pura misericordia, y que la resurrección de la carne y la vida perdurable, como dice, son promesas que nos dará Cristo juntamente con todos aquellos que ya gozan hoy de lo que nosotros llamamos la visión de Dios. Y acá es la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Una vez me dio mucha gracia porque una niña me dijo en la catequesis: pastor, es cuando los santos comulgan en el cielo. Y en realidad no se trata de la comunión de los santos, que los santos hacen la comunión en el cielo, sino que nosotros vivimos en comunión, en unión todo el tiempo. Es decir, tus seres queridos que viven con Dios, nosotros que vivimos entre nosotros, a los cuales nos llamamos santos de esta congregación, con nuestras falencias, claro que sí, pero somos santos no porque seamos perfectos, sino porque Dios nos ama, y porque Dios nos ama, entonces nos mira con misericordia y por eso nos hace santos suyos. Así es que creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y creo en la vida perdurable. Esta tercera parte del credo, tercera parte del artículo que Lutero en el Catecismo Menor lo titula La santificación, habla por un lado de la obra santificadora del Espíritu Santo que se manifiesta y se concreta en el aquí y en el ahora de la Iglesia, santa y pecadora, tal como la tenemos, en nosotros que somos esa Iglesia, que formamos parte de esa Iglesia, de la cual vivimos en comunión los que ya gozan de la visión de Dios y nosotros. Por lo tanto, fíjense aquí, abro un paréntesis, nosotros creemos en un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por eso no rezamos por los muertos. ¿Por qué? Porque algunos viven con Dios, los que ya han dejado este mundo, y otros vivimos acá, también con Dios. Es decir, Dios es Dios de vivos, los que ya viven con Él, gozando de su presencia, de mirarlo cara a cara, y nosotros que vivimos esperando y anhelando el encuentro definitivo con este Dios. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Creemos en el perdón de los pecados y la resurrección, que en el último día será, y esto sí, Pablo lo dice, resucitaremos en cuerpos gloriosos, porque el Señor nos vendrá a buscar y a todos nos llevará con Él, y en realidad gozaremos para siempre de la vida eterna, porque para eso fuimos creadas y creados. Ahora bien, que es el artículo último y con el que cierra el credo, realmente es algo de lo que me enorgullece, porque esta iglesia que nos cobija tiene la promesa de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. ¿Te acordás cuando dice: y yo te digo
que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, pasarán los años y pasarán las décadas, pasarán los gobiernos, pasarán las modas, pero la iglesia es de Jesucristo. Y porque es de Jesucristo, entonces no tiene que temer a la debacle del tiempo. Así, hermana mía, hermano mío, terminamos con el análisis de esta parte del Catecismo Menor de Lutero. Ya la otra semana comenzaremos con la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro. Que tengas una muy buena semana. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.